patología renal, ¿ya? Sobre el manejo de la patología renal aguda, precisamente. Bien. Entonces, yo voy a empezar a grabar, ¿sí? De inmediato. Para que quede esto grabado. A ver, dame un segundo. Ya, ahí estoy grabando entonces. Bien, bien amigos míos. Bienvenido entonces a esta pequeña charlita de insuficiencia renal aguda. Ya es un tema bastante simple, así que no se compliquen tanto y si tienen alguna duda, por supuesto, me la hacen llegar sin lugar a dudas. ¿Ya? Bien, entonces, primero que todo, nosotros debemos definir en primera instancia qué es la insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Recordemos que dentro de la patología renal o de la insuficiencia renal existen dos tipos. Uno, la crónica, ¿ya? Y la otra, la aguda. Bien, entonces, primero, la definición. La patología renal aguda es un síndrome, ¿ok? Es un síndrome que es clínico, ¿ya? ¿Y cómo nosotros evidenciamos esta insuficiencia renal? Cuando vemos un aumento en la concentración de la creatinina, ¿ya? O de la creatinina en términos generales, creatinina sérica. Ahora, ¿cuánto? Más de 0,3 miligramos por decilitro. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 48 horas, ¿ya? O un aumento de 1,5 veces del valor de la creatinina en los últimos 7 días. O también una disminución de qué cosa, de un concepto súper importante que nos va a permitir medir la función renal en términos de examen físico, que es la diuresis. Por lo tanto, una disminución, ¿ya?, menor a 0,5 ml por kilo por hora de la diuresis me va a transmitir que el paciente tiene una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Sobre todo en las primeras 6 horas, ¿ya? Entonces, ahora, esta insuficiencia renal aguda va a tener una amplia gama de trastornos. Uno de ellos, por ejemplo, uno es los indicadores biológicos del daño renal. Por ejemplo, díganme ustedes, otro tipo de indicador biológico de daño renal, aparte de la creatinina. Por ejemplo, la urea, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos trastorno de ácido base, el bicarbonato, también el potasio, el fósforo, ¿ya? El calcio, el magnesio, y que todas esas cosas, todas esas complicaciones nosotros las vamos a ir evaluando a medida que va avanzando la clase, ¿ya? Entonces, todo esto, por supuesto, tiene un manejo que no es tan complejo de descifrar ni de comprender, así que ya lo vamos a ir analizando uno por uno. Entonces, también tiene un manejo renal sustitutivo, ¿verdad?, que es la diálisis, un manejo farmacológico, unos aspectos generales, unas recomendaciones generales, entre otras cosas. Entonces, súper importante que nosotros aprendamos esos conceptos generales, esas definiciones. Entonces, también encontramos otro tema, ¿ya? Las recomendaciones generales, como bien la había comentado. En términos generales, primero lo que tenemos que hacer al momento de enfrentarnos a un paciente con una insuficiencia renal aguda, primero eliminar la causa, ¿ya? Y eliminar los factores que podrían empeorar, ¿qué cosa? La función renal, ¿ya? Muy, muy importante eso, porque si yo no, es típico, les voy a dar un ejemplo para que ustedes comprendan este concepto. Yo tengo un paciente que se está quemando y yo quiero que ese paciente se mejore o manejar a ese paciente, lo primero que yo debo hacer es quitarle el estímulo, o sea, la base del fuego. O si se está quemando o se está electrocutando ya con corriente, yo debo quitar la fuente de poder, la fuente en donde está generando el daño. Aquí es exactamente lo mismo. ¿Perfecto?
No sé si nadie escucha el audio o todos escuchan. No, sí se oye. Lo que pasa es que ahí donde dice Zoom hay como una bocinita. Entonces yo creo que la tiene apagada, entonces la tiene que prender. Ah, perfecto. Muchas gracias, Yami. Claro, Sí, puede ser eso. Bien, entonces continuemos. Súper importante eliminar la causa y los factores que van a empeorar. Yo les voy a comentar más adelante, en la siguiente diapositiva, cuáles son esos factores que me van a estar molestando, ¿ya? Especialmente aquellos fármacos, medicamentos que van a tener un poder tóxico en los riñones, es decir, van a ser nefrotóxicos, especialmente eso. También tenemos que controlar el equilibrio hídrico. Ya debemos constantemente monitorizar la diuresis, es decir, cuánto orina este paciente. Ya si el paciente está orinando o no. Entonces, ahora, normalmente, ¿cómo se mide eso? Nosotros les preguntamos al paciente, ¿usted cuánto orina? No, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hacemos? Colocamos, instalamos, ya si el paciente está inconsciente, por ejemplo, no está con una restricción de movimiento, nosotros vamos y colocamos un recipiente a su lado, ¿verdad? Y pedimos que orine. Y el recipiente normalmente es milimetrado, ¿verdad? Y vamos viendo cuánto orina. O, si bien es cierto, muchas veces ocurre que se le coloca una sonda Foley. ¿Perfecto? Entonces, también vemos y monitorizamos el suministro de líquidos, ¿ya? También el peso del paciente, súper importante el peso. Entonces, tenemos tres cosas que debemos controlar al momento de hablar de equilibrio hídrico. Primero, la diuresis. Segundo, el suministro de líquidos. Y en tercer lugar, el peso. Por otro lado, también debemos constantemente, seriadamente, monitorizar, en los valores o la concentración de laboratorio de la creatinina, de la urea, del potasio, del sodio, del calcio, todo esto en el suero. Y por supuesto también solicitar hemograma y gasometría arterial. ¿Ya? ¿Por qué gasometría arterial? Porque podemos tener estos trastornos de alcalosis, acidosis, compensada, descompensada. Todas esas cosas vamos a ir buscando en la medida de lo posible. Entonces también, como bien dije, ajustar la dosis de medicamentos y siempre, chicos, no olvidar la nutrición es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Cuánto? ¿Qué tanto sabemos que el paciente debe consumir esta nutrición? ¿Cuánto debe consumir? Normalmente, esto súper escueto, no voy a entrar mucho en detalle, pero por ejemplo, un contenido, una dieta con contenido de proteína o aminoácidos que sea de 0,6 a 1 gramo por kilo al día, ¿ya? Sí, en un contexto de un paciente que no tiene un hipercatabolismo significativo ya, u otras condiciones. También, súper importante, el consumo de carbohidratos, ya hasta 5 gramos de glucosa por kilo, por ejemplo, un buen contenido de grasa, ya, entre otras cosas. Súper importante esos aspectos. Ahora, los vamos a desarrollar un poco más en detalle para que usted lo conozca. Como bien les dije al principio y les grafiqué con este tema de eliminar la causa, ¿ya? Súper importante, se recuerdan que les comenté lo del fuego, lo del electrocutado, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, lo principal es eliminar o detener, ¿ya? El consumo o la prescripción de medicamentos tales como los antiinflamatorios no esteroidales, ya los AINES, bien llamados AINES. Es decir, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, entre otros. Recuerden que el AINES, el paracetamol no es un AINES. Recuerden eso. Estamos todos claros, ¿verdad? También suspender los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, por ejemplo, en alapril, captopril y esas cosas. Bloqueadores, por ejemplo, los ARA2, los sartán, valsartán, ¿ya?
Los antibióticos también, que son nefrotóxicos, por ejemplo, los aminoglucósidos, la anfotericina, ¿ya? A veces drogas quimioterapéuticas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, al menos cuando ustedes me dirán, pero si el paciente es hipertenso, yo necesito administrarle medicamento, ¿ya? O sea, quizá causa, o sea, digamos, riesgo-beneficio. Sí, es verdad. Entonces, en ese caso, buscamos opciones que no sean nefrotóxicas, o si no hay ninguna otra opción, solamente la suspendemos cuando estamos dentro de la fase aguda de la insuficiencia renal, las primeras horas, ¿ya? Porque acá el manejo es rápido. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque algunos medicamentos, además de ser nefrotóxicos, también poseen una eliminación, ¿ya? Renal. Por lo tanto, al acumularse, producirían más efectos adversos, más tiempo, digamos, en el organismo y produciría efectos no deseados, como bien mencioné, ¿ya? Entonces también podríamos entrar en ajustar las dosis de medicamentos, no necesariamente eliminarlos. Y esos medicamentos, por ejemplo, la metformina, ¿ya? La metformina con un valor de un filtrado glomerular menor a 30, hay que ajustar o suspender la dosis de metformina. Ojo con eso, súper importante, ¿ya? Entonces, monitorizar los conceptos que habíamos mencionado. No carga esto. También controlar muy, muy bien la hipotensión, chicos. La hipotensión, sobre todo la hipotensión diastólica baja, una presión diastólica baja, ya nos puede complicar la existencia, nos puede complicar el cuadro, ya, o también precipitar a una insuficiencia renal aguda. Súper importante eso, ya. Así que, ojo, siempre monitorizar la presión del paciente. El yodo está absolutamente contraindicado, ya después de que se haya producido una insuficiencia renal aguda, ya no se debe dar un medio contraste yodado intravascular, a menos que este sea, por supuesto, estrictamente necesario, ¿ya? Es decir, procedimientos de urgencia, que necesito, voy a salvar una vida gracias a este yodo, ¿ya? Por ejemplo, para el tratamiento muchas veces del infarto agudo al miocardio con elevación del ST, ¿ya? O una prueba diagnóstica crítica, ¿ya? Que yo la necesito realmente tomar o si no el paciente se muere, ¿ya? Por supuesto que, ojo, que en el caso de que sea, como bien dije, de extrema urgencia, el yodo debe ser en dosis más bajas, ¿ya? Idealmente. Y por supuesto que recuerden, ojo con esto, un dato súper importante es que deben administrarse mediante vías o medidas profilácticas estándares, ¿ya? Para evitar un problema, la acumulación de este. Monitorizar, chicos, el volumen, muy, muy importante. El estado del volumen debe evaluarse, chicos, en todos los pacientes con una insuficiencia renal aguda. ¿Mediante qué cosa? Y aquí volvemos a los primeros años de medicina, la semiología, el examen físico. Nosotros debemos monitorizar el volumen mediante el examen físico del paciente, ¿ya? Entonces, la corrección, ¿ya? Cuando se agota el volumen, cuando tenemos un paciente hipovolémico o cuando tenemos un paciente con una sobrecarga de volumen, ¿ya? La sobrecarga, ¿a qué se debía? Participemos un poco en esta clase. ¿Les parece? Las 20 personas que hay. ¿A qué se podría deber un paciente que tiene una sobrecarga de volumen? Porque a un agotamiento de volumen, un paciente hipovolémico es fácil de descifrar, pero cuando tenemos un aumento, una sobrecarga de volumen, ¿qué tipo de pacientes son ellos? ¿Alguien? ¿Alguien sabe? ¿Sí?
¿Alguien? ¿No? Bueno, cuando tenemos un paciente con una sobrecarga de volumen, es porque existe un problema cardíaco. Ya un paciente, hay un síndrome que no es materia de ahora, un síndrome que se llama cardiorrenal, ya es decir, cuando hay una falla, una disfunción del ventrículo izquierdo o derecho, se produce esta acumulación de líquido y tenemos una sobrecarga de volumen, un aumento un paciente hipervolémico. ¿Ya? ¿Cómo lo tratamos? Con furosemida, ya 80 miligramos empezamos, o subimos, ahí vamos a subir, ¿ya? Pero yo quiero hablar más bien del paciente hipovolémico, que lo voy a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando tenemos estos dos pacientes, debe ser como primer objetivo del manejo de estos pacientes con una insuficiencia renal aguda, que además están con una falla en el volumen, debemos tratar esta falla de volumen, ¿ya? Esta hipo o hipervolemia. ¿Ya? Sobre todo cuando tenemos pequeños grados de una sobrecarga de líquidos, ¿ya? O una hipervolemia, estos pacientes se van a asociar a mayor riesgo de mortalidad. ¿Ok? Súper importante eso, que lo entiendan. Como les mencioné, me interesa hablar de los pacientes hipovolémicos, ¿ya? Estos pacientes ya se manejan con una terapia, por supuesto, una fluidoterapia, terapia con fluidos. ¿De qué forma? ¿De qué vía de administración? Intravenosos, idealmente. Entonces, estos pacientes se debe administrar esta vía, ya, esta fluidoterapia, a pacientes que tienen antecedentes clínicos consistentes, concretos, que hayan perdido líquidos. Por ejemplo, vómitos, diarrea. Esas dos cosas son súper comunes, ¿ya? Entonces, yo voy, como les mencioné anteriormente, el paciente lo examino. El paciente le hago un examen físico completo, ¿ya? ¿Y qué voy a encontrar en este paciente hipovolémico? Dos cosas súper importantes. Va a estar hipotenso y va a estar taquicárdico, ¿ya? Ahora, definamos. Aquí les quiero preguntar. Esto lo tienen que saber. ¿Qué es hipotensión? ¿Cuándo yo defino hipotensión? ¿En qué medidas? ¿Menor a qué valor de presión sistólica y diastólica? Coméntenme rápidamente. ¿Alguien? ¿Sí? Parece que nadie quiere, están todos calladitos. Bien, entonces, por consenso es menor a 90 sistólica y menor a 70 diastólica. ¿Ok? Ese es ustedes pueden decir que es menor a 100 sistólica y menor a 70. En realidad existen diferencias y eso se asume ya por la literatura. Pero quedemos por consenso 90-70. ¿Ya? Y taquicardia es un poco más fácil el concepto porque es una cantidad de latidos por minuto mayor a 100. ¿Perfecto? Y además de eso, vamos a encontrar, cuando vamos a ver la cantidad de orina, vamos a encontrar que el paciente tiene una oliguria, ¿ya? Es decir, menor a 100 ml, ¿ya? En una cantidad de tiempo, normalmente en 24 horas. Entonces el paciente está hipovolémico. Entonces, ahora, cuando estos pacientes, ustedes me dirán, ¿qué paciente recibe? Un paciente con un edema pulmonar, por ejemplo, o una evidencia clara de anuria, por ejemplo, ya cuando el paciente está con anuria, está con un edema pulmonar, yo voy y meto volumen, no, ¿verdad? Porque ahí lo voy a encharcar más, voy a empeorar el cuadro. Entonces, ahora, ¿cuánto es la administración de volumen que yo le debo administrar a este paciente? 1 a 3 litros, idealmente de cristaloides, ¿ya? Tibio, un suerito tibio, ¿verdad? Amortiguado, más bien, y constantemente voy evaluando la respuesta clínica. ¿Cómo evalúo esa respuesta clínica? Cuando la hipotensión pasó, cuando la taquicardia se dio y cuando el paciente empieza a orinar, empieza a aumentar su diuresis. ¿Perfecto? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí o no? ¿Alguna duda, pregunta, consulta?
¿Nada? Entonces, súper importante, chicos, recuerden ustedes que dentro de la definición de este síndrome clínico de insuficiencia renal aguda, vamos a tener 3 causas. La número 1 va a ser una causa prerrenal, es decir, una causa que viene antes del riñón, que no es culpa del riñón. Normalmente son problemas de volumen, ¿ya? De volumen. Por lo tanto, vamos a tener probablemente que tratar un posible shock hipovolémico. Yo perdí volumen, normalmente pacientes hemorrágicos, ¿verdad? O pacientes que han tenido una diarrea aguda muy copiosa o han vomitado en grandes cantidades, mucha cantidad. Entonces esos pacientes van a tener una insuficiencia renal aguda prerrenal. Cuando es renal, ya cuando esta insuficiencia es renal, va a llamarse parenquimatosa, es decir, del riñón propio. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nosotros debemos tratar ¿qué cosa? La nefropatía. ¿Bien? La nefropatía. Súper importante. Y en el prerrenal, ¿yo qué hago? Ingreso volumen, volumen, volumen. Se restablece con volumen, empleando soluciones no coloides, ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque los coloides tienen una posible nefrotoxicidad, ¿ya? Entonces, pacientes deshidratados, por ejemplo, no deben recibir tampoco diuréticos, ni antiinflamatorios no esteroidales, ni todos los medicamentos que yo anteriormente les había dicho. Ya, ojo con eso, pero prerrenal, restablezco volumen. Renal, trato la nefropatía de base, ¿ya? Si hay algún cálculo, alguna otra cosa, ahí, si hay una nefritis, síndrome nefrítico, ¿ya? Trato la causa, siempre. Tratamiento de la nefropatía. Cuando es postrenal, ¿ya? Debo restablecer el flujo de orina, ¿ya? Es decir, si normalmente son de causas obstructivas, es decir, yo tengo algo que me está obstruyendo el uréter y por lo tanto la orina no se está saliendo, no está egresando. Por lo tanto, resuelvo la obstrucción. Y súper importante también restituir el agua y los electrolitos. ¿Ya? ¿Van bien o no? ¿Sí? ¿Van bien? Bueno, no son muy participativos. Entonces, hay otro concepto que es súper importante, que es el tratamiento renal sustitutivo. ¿Bien? El tratamiento renal sustitutivo va a tratar sobre todo de 2 conceptos. Uno, que es la hemofiltración, ¿ya? Hemofiltración, y la otra es hemodiafiltración. ¿Perfecto? Y esto van a tener precisamente indicaciones que van a ser de tipo urgentes, ¿ya? ¿Alguien habla? Ya, sí, todo está bien. Perfecto. Yasmin Contreras, muchas gracias. Entonces, hay 2 indicaciones que son urgentes, que son de riesgo vital. Primero, ¿cuándo yo voy a indicar esto? Cuando voy a tener causas clínicas o causas bioquímicas. Bien, en primera instancia, las causas clínicas, por ejemplo, cuando tenemos un edema pulmonar, ¿ya? O una sobrehidratación. También encontramos encefalopatía urémica, ¿ya? Trastornos de la conciencia, convulsiones, pericarditis, púrpura, entre otras cosas, ¿ya? También encontramos, hay alguien, voy a silenciar a esta persona. ¿Qué por licenciado ahí? Eso es indirecto. No puedo silenciarlo, denme un segundo. Sí. Espérense. A ver. Deje silenciarlo. No puedo silenciar a la gente. A ver. Ahí lo puedo silenciar. Perfecto. Entonces continuemos. Entonces también tenemos causas, como bien dije, bioquímicas, ¿ya?
que normalmente son resistentes al tratamiento, ya al manejo que yo le estoy dando. Por ejemplo, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, entre otros trastornos electrolíticos. Por ejemplo, la hiponatremia, la hipernatremia, hipercalcemia, hiperuricemia severa, ya con un síndrome de lisis tumoral, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, todas esas van a ser indicación, ¿ya? De un tratamiento renal sustitutivo, es decir, la típica diálisis, ¿ya? Perfecto. Cuando el paciente tiene todos estos trastornos, ¿ya? Sobrehidratación, hiperpotasemia, por ejemplo, en el caso de la sobrehidratación como medida general, tengo que limitar el suministro de agua y de sal, sobre todo de agua y de sal, ¿ya? También debo administrar farmacológicamente diuréticos, sobre todo diuréticos de asta. Acá se prefiere la furosemida, ¿ya? Endovenoso de 40 miligramos, idealmente 80, algunos lo indican, ¿ya? Eso va a variar de cada uno de los criterios. Bien, entonces, ahora, cuando el paciente no responde a esta furosemida, se administra una infusión también endovenosa de 200 a 300, máximo 500 miligramos, ya como dosis tope. ¿Por cuánto tiempo? A lo largo de media hora o de una hora, ¿ya? Entonces, si no se obtiene aún así, ojo con esto, si no se obtiene la respuesta que uno quiere, ¿ya? Con furosemida, ahí el paciente se busca otro o concomitantemente los clorotecida, por ejemplo, ahí se va buscando. En el caso de la hiperpotasemia, lo vamos a ver un poco más al detalle, esto voy a dar la otra porque vamos a hablar un poquito más en detalle, ¿ya? Ahora, la hiperpotasemia, chicos, amigos míos, se va a manejar dependiendo de tres cosas. Primero, la gravedad del paciente. Segundo, la etiología de esta hiperpotasemia. Y dos, la clínica del paciente, es decir, las manifestaciones clínicas, ¿ya? Entonces, como medidas, ¿ya? O sea, por ejemplo, la etiología particularmente puede ser fácil, hay que ver si es fácilmente reversible o que sea una etiología prolongada, ¿ya? Manifestaciones clínicas, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, anomalías de la conducción cardíaca. Vamos a tener en el electrocardiograma ciertos aspectos importantes, ¿ya? Ahora, todos los pacientes que presentan una hiperpotasemia deben consumir cierta dieta, ya una dieta que va a ser restringida, por supuesto, de potasio. Yo no saco nada con darle una dieta lleno de potasio, o sea, sería una locura. Ya, por lo tanto, yo restringo el consumo de potasio a estos pacientes menor a 2 gramos al día, ¿ya? Además, por supuesto, como medidas generales, todos estos medicamentos que vayan a contener potasio, por ejemplo, deben evitarse en este caso de hiperpotasemia, ¿ya? El manejo, por ejemplo, de emergencia de la hiperpotasemia cuando encontramos que es grave, ¿ya? Y es sintomática, ¿ya? Va a tener un manejo específico, ¿ya? El manejo específico de todo esto debe ser, ¿ya? Dirigido a antagonizar un poco, yo sé que esto cuesta un poco, antagonizar los efectos de la membrana del potasio, ¿ya? De conducir el potasio extracelular en las células o eliminar el exceso de potasio del cuerpo. Ahí debemos fijar nuestro tratamiento, ¿ya? Entonces, las indicaciones precisamente para las terapias, se las voy a mencionar ahora. Ojo con esto. En pacientes que no se dializan, ¿ya? Idealmente estos pacientes no se dializan, ojo con esto, no se dializan. Rara vez se dializan en pacientes con hiperpotasemia, ojo con esto. ¿Ya? Al menos inicialmente, no se
asusten si tienen una hiperpotasemia, no, dialicemos, no, no se asusten, no es momento si estamos en el inicio, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un paciente con hiperpotasemia leve, ¿ya? Y además una insuficiencia renal aguda, y que es de causa conocida, y que es además reversible, ¿ya? Reversible, vamos a tratar, primero que todo, como bien dije, interrumpir todos los medicamentos, ¿ya? Segundo, dieta baja. Yo estoy hablando de hiperpotasemia leve, ¿verdad? Entonces, dieta baja. Y además de eso, diuréticos. Ojo con eso, el paciente debe estar con una diuresis aumentada. Administramos volumen, puede ser con diuréticos o sin. Ahí vamos a ir viendo, evaluando al paciente si es euvolémico o hipovolémico, ¿ya? Entonces, diuresis, porque si está hipovolémico no le vamos a dar diuresis, ya no le vamos a dar que bote, lógico, ¿no? Entonces el paciente si está normal de volumen le damos un medicamento para que bote su orina, ¿ya? Que son las furosemidas. Entonces, ahora, cuando el paciente se manejó correctamente, cuando el paciente veo el nivel de potasio repetidamente dentro de 24 a 48 horas y este valor es estable en ese intervalo de tiempo. Súper bien. Y ahí debemos evaluar, tener ojo en la respuesta de la terapia, ¿ya? Recuerden, 24 a 48 horas, ¿ya? Súper importante eso. Otro concepto, la hiperfosfatemia. Como siempre, restringimos el consumo ya de fósforo en la dieta. También menos 2 gramos al día. ¿Y qué medicamentos? ¿Ya? ¿Qué medicamentos le damos? Existen unos medicamentos que se van a llamar los aglutinantes de fosfato. ¿Ya? El aglutinante de fosfato lo vamos a dar a aquellos pacientes que tienen una concentración de fosfato mayor a 5,5 miligramos por decilitro. Ya, ojo con eso. Cuando el paciente está recibiendo alimentación por tubos, es decir, enteral, ¿ya? Perfecto. Comer o recibir alimentos por tubos, en términos sencillos, ¿ya? Si alguien no conoce el concepto enteral, cuando el paciente tiene un curso, probablemente, yo sospecho que tiene una insuficiencia renal aguda y además es prolongado, ¿ya? Es decir, no fácilmente reversible, y además el paciente, por ejemplo, tiene una concentración de 1,8 milimol, ¿ya? Entre esos dos valores ustedes deben dar aglutinantes de fosfato. Todas esas indicaciones son para estos medicamentos. ¿Perfecto? Entonces, otro concepto. Ya nos queda poco, así que relájense. Quizás esto es un poco complejo y lo entiendo, ¿ya? Así que, pero lo estamos llevando a cabo, ¿ya? El tratamiento, en segunda instancia, el tratamiento de la hipocalcemia, ¿ya? Ojo con esto. La hipocalcemia va a depender, y su manejo va a depender de la agudeza, ¿ya? De qué tan rápido se instauró esta hipocalcemia y de la gravedad y de la sintomatología, es decir, de la clínica de este paciente, ¿ya? Súper importante. Entonces, en el caso cuando existe y tenemos pacientes que además concomitantemente tienen una hiperfosfatemia, ¿ya? La hiperfosfatemia también debe corregirse en estos pacientes con una hipocalcemia. Ojo en eso, anclando un poco el concepto anterior, ¿ya? Bien, ¿por qué? Porque la reducción del fosfato sérico como resultado del tratamiento con, ¿ya? Aglutinante de fosfato, que era el medicamento que yo le había conversado, oral, ¿ya? Suele ser suficiente. ¿Para qué? Para que nosotros corrijamos de una manera correcta el calcio sérico, ¿ya? ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Vamos a administrar gluconato de calcio. Puede ser 1 o 2 gramos, ¿ya? Que van a ser
equivalentemente, pero que ustedes comprendan, 90 a 180 miligramos de calcio elemental, ¿ya? O también podríamos decir en 50 ml de 5% de dextrosa o solución salina, suerito fisiológico, ¿ya? Ojo, el calcio no debe administrarse rápidamente, deben hacerlo lento. ¿Por qué? Porque el riesgo que tiene esta administración de calcio es muy grande, porque puede producir una insuficiencia cardíaca grave, ¿ya? E incluso podemos llegar al paro sistólico, paro cardiorrespiratorio. Ojo con eso, ¿ya? Bien. Eso con respecto a la hipocalcemia. En caso de la hiperuricemia, típico tratamiento de la gota, ya los pacientes, por ejemplo, con un síndrome de lisis tumoral, ya pueden desarrollar una insuficiencia renal aguda producto o como resultado ya de las elevaciones graves de ácido úrico. Y también podemos tener nefropatía aguda por esta urea. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Con alopurinol, igual que la gota, ¿ya? O también hay otro medicamento que se llama la rasburicasa, ¿ya? Pero más bien el alopurinol tiene más pruebas, está mejor, más comprobado, 100 veces más comprobado, ¿ya? Eso. ¿Cuánto la dosis de alopurinol? Normalmente se usan 300 miligramos. ¿Perfecto? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Vamos a continuar. Nos queda poco. Ya entramos a la última fase de esto. ¿Ya? ¿Dudas, pregunta, consulta? Ya, no hay preguntas. Entonces, ahora, por última etapa, las alteraciones ácido-base, súper importante conocerlas. Me gusta definir un poco porque a veces se olvida este concepto, la acidosis metabólica, lo primero que podríamos tener, ¿ya? Entonces, ¿qué es la acidosis metabólica? Cuando tenemos una baja del pH sanguíneo, ¿baja cuánto? Menor a 7.35. Es decir, un aumento de la concentración de protones mayor a 45 milimol por litro, ¿ya? ¿Y por qué va a estar causada? Por una disminución primaria de la concentración de bicarbonato, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? ¿Ya? ¿Qué hacemos en estos pacientes? ¿Ustedes saben eso o no? ¿Sí? ¿Alguien? Lo que hacemos es una estrategia más bien razonable, ya que considero que es razonable, es administrar 3 ampollas de bicarbonato o de agua. Espérense, dejen. Listo, ahí, Emma. Ya, perfecto. Entonces, administramos 3 ampollas o 150 milicavalentes de ¿qué? De bicarbonato sódico. En 1 litro, ¿ya? Al 5% de dextrosa. ¿Bien? A una velocidad determinada, ni tan rápida ni tan lenta, ¿ya? Dependiendo de la gravedad de la acidosis, por supuesto, ¿ya? De qué tan rápido queramos solucionar este cuadro. La alcalosis metabólica, importante. ¿Qué es la alcalosis metabólica? Es una disminución de la concentración de protones, ¿ya? Y un aumento de la concentración de bicarbonato y del pH sanguíneo. Súper importante. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Normalmente, ¿ya? La mayoría de estos pacientes son hipovolémicos, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos, ¿ya? Va a responder estos pacientes normalmente responden a un concepto de cloruro de sodio. Ya, normalmente estos pacientes mejoran con el cloruro de sodio. Bien,
También aumentamos la diuresis, dependiendo, ahí vamos a ver el contexto del paciente. ¿Ya? Manejo de la nutrición, un poco hablar de este concepto, aunque ya conversamos un poco los requerimientos, ¿ya? En realidad son unas, calculamos, digamos, dependiendo del catabolismo del paciente, calculamos 1000 kilocalorías día, ¿verdad? Ahí va dependiendo, 1800, 2000, dependiendo del paciente, ¿ya? Importante la restricción de líquido, ¿ya? Si es necesario, o el consumo de líquido, ¿ya? Las calorías, digamos, los carbohidratos, las grasas, súper importante mantener la ingesta de potasio, de fósforo, en el caso de que sea necesario. ¿Bien? Y eso, chicos, fue de 45 minutos, ni más ni menos, así que espero que les haya gustado. Voy a ver si hay preguntas. ¿Fue claro?